Mi hermana me robó a mi prometido y mi vestido, con la bendición de mi familia. Un año después, mi hermana entró a mi boda sola. Luego ella vio al novio y finalmente entendió por qué su esposo le había rogado que no viniera. Mi nombre es Emily Carter. Tengo 31 años. 2 semanas después de que mi hermana se acostara con mi prometido, mis padres me invitaron a una celebración familiar. Mi hermana bajó las escaleras con mi vestido de novia, el que yo ya había pagado, el que aún tenía mi nombre escrito en el forro interior. Ella tomó su mano frente a 40 personas y anunció su compromiso. Mi madre levantó su copa y lo llamó destino. Mi padre se inclinó y dijo, no hagas una escena. Así que no la hice. Dejé mi copa, tomé mis llaves y me fui mientras ellos seguían brindando. Pensaron que mi silencio significaba que no me quedaba nada. No sabían que había guardado cada mensaje. No sabían que, un año después, mi hermana entraría sola a mi boda. Y en el segundo en que vio al hombre parado al final de mi pasillo, toda la sala quedó en silencio por una razón que ninguno de ellos estaba preparado para escuchar. De pie en la entrada de la casa en la que crecí, había un cartel de pizarra en el porche. Alguien había escrito celebrar en la letra de mi madre con un pequeño corazón donde debería haber estado el punto de la I. Recuerdo haber estado en los escalones y mirar ese corazón durante mucho tiempo. Mi madre me había llamado esa tarde y me había dicho que la familia necesitaba estar junta después de un par de semanas tan difíciles. Dijo que me ayudaría a sanar. Usó la palabra sanar como si fuera algo que me estaba dando. Casi no fui. Quiero que sepas que me senté en mi coche durante 11 minutos con las manos en el volante. Pero yo era la hija que aparecía. Ese era todo mi papel en esa familia. La que venía cuando la llamaban, y aún no había aprendido que se me permitía parar. Adentro, la casa estaba llena. Primos que no había visto desde Navidad, amigos de la iglesia de mi madre, 2 de los compañeros de trabajo de mi padre con cervezas que claramente no querían. Todos tenían una copa. Todos se quedaron en silencio de esa manera específica. Una habitación se queda en silencio cuando la gente en ella sabe algo que tú no. Luego oí tacones en las escaleras. Ashley bajó lentamente, una mano arrastrándose por la barandilla, y llevaba mi vestido. No un vestido como el mío. Mi vestido, de color marfil, con los botones forrados en la espalda que había elegido porque me recordaban al abrigo de mi abuela. El vestido que había pagado en 3 cuotas. El vestido que aún tenía mi nombre escrito en el forro interior con hilo fino cerca de la costura sobre el corazón porque la costurera había preguntado de quién era el vestido y yo había dicho mío, y ella lo había cosido allí para que no se mezclara con el de nadie más. Le quedaba a Ashley perfectamente. Lo noté antes de notar cualquier otra cosa. Le quedaba como si hubiera sido hecho para su cuerpo, ajustado en la cintura, dobladillo para su altura. Mi cerebro se atascó en ese detalle y no lo soltó incluso mientras el resto de mí se derrumbaba. Ella llegó al pie de las escaleras y Brandon salió a su encuentro, y él le tomó la mano y sonrió a la habitación como un hombre que nunca había hecho nada malo en su vida. Queríamos que todos ustedes estuvieran aquí, dijo Ashley, porque no podíamos imaginar compartir esto con nadie más que con la familia. Ella me miró directamente cuando dijo familia. Brandon me pidió que me casara con él y yo dije que sí. La sala hizo ese sonido cálido que hace una habitación. La madre de alguien dijo, «Oh, qué maravilloso». Mi madre se colocó en el centro de todo con su copa levantada. Ella estaba radiante. Había pasado toda mi vida tratando de hacer que mi madre brillara así. Y aquí estaba, dirigido a las 2 personas que acababan de quitarme todo. «Sabes», dijo mi madre, «siempre he creído que algunas cosas simplemente están destinadas a ser. No puedes luchar contra ello. No puedes planearlo. Simplemente te encuentra». Miró a Ashley, luego a Brandon, luego brevemente a mí. «Esto es destino». «¿Por el destino?» 40 personas levantaron sus copas. Mi padre estaba a mi lado en ese momento. No levantó su copa. Por un segundo, pensé que eso significaba algo. Luego se inclinó. Lo suficientemente cerca como para oler el café en su aliento. Y dijo muy en voz baja, «No hagas una escena, Emily». Eso fue todo. Eso fue todo lo que tenía para mí.
¿No estás bien? No, lo siento. No, esto está mal. Solo una advertencia. Como si yo fuera el problema que podría estallar. En la mesa del pastel, había una pequeña tarjeta con la letra de mi madre. La vi cuando me di la vuelta para irme. Decía, algunas cosas están destinadas a ser. Y debajo, subrayado 2 veces, la palabra destino. Dejé mi copa en la superficie más cercana. Encontré mis llaves en mi bolsillo. Y salí por la puerta principal mientras ellos seguían brindando, pasando el corazón de la pizarra, bajando los escalones hasta mi coche. No me derrumbé en la entrada. Quiero ser honesta al respecto. No porque me haga fuerte, sino porque te dice algo sobre quién era yo entonces. Me había entrenado también para no hacer una escena que ni siquiera podía hacerla sola, sin nadie que me viera. Mi teléfono vibró antes de llegar al final de la calle. Era mi padre. 2 palabras. «Sigue adelante, Emily». Lo leí 2 veces en la señal de alto. Luego puse el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero y conduje a casa. Pensaron que eso era el final. Confundieron mi silencio con rendición. Pero para entender por qué no pude seguir adelante, no de la manera en que él quería, tengo que llevarte más atrás de esa noche. Tengo que llevarte de vuelta a quién era yo antes de todo eso. Yo era la hija mayor y en mi familia eso significaba que era la que entendía. Ashley era 3 años menor y desde que pudo hablar, era la que necesitaba cosas. Ella necesitaba la habitación más grande. Ella necesitaba el coche primero. Ella necesitaba ser perdonada más rápido. Y se me dijo una y otra vez de 100 pequeñas maneras que yo era la fuerte. Y la fuerte no pedía. Mi madre tenía una frase para ello. No necesitas que me preocupe por ti, decía ella, y se suponía que era un cumplido. Lo que me enseñó fue que estar bien era el precio de ser amada. Y que si alguna vez dejaba de estar bien, también podría dejar de ser amada. Así que me volví muy buena en estar bien. Me volví tan buena en eso que dejé de poder decir cuando no lo estaba. Construí una vida cuidando cosas. Empecé un pequeño negocio en Savannah, un estudio floral y de eventos llamado Cider and Ivory. 6 años de madrugadas y cubos de agua fría y los días más felices de otras personas. Era buena en ello. Podía mirar una habitación y ver todo lo que estaba a punto de salir mal y arreglarlo discretamente antes de que alguien lo notara. Podía leer a una pareja en 5 minutos. Notaba cosas que importaban más tarde. Conocí a Brandon a través del trabajo. La forma en que conoces a todo el mundo en una ciudad que funciona a base de bodas. Él era un asesor financiero en una firma llamada Bea Conley. Y tenía esa particular facilidad que tienen las personas con dinero. La facilidad de un hombre que nunca se ha preguntado si pertenece a una habitación. Recordaba nombres. Preguntó por los botones cubiertos de mi abuela como si le importara. Cuando le hablé de mi familia, de ser la que entendía, dijo, tú haces que el caos tenga sentido. Nunca nadie me había descrito como algo más que confiable. Él me hizo sentir elegida. Salimos durante más de 2 años. Él era bueno en las pequeñas cosas que son difíciles de fingir, que es la parte con la que he tenido que hacer las paces. Se aprendió los nombres de mis proveedores y los usó. Una vez se presentó a una instalación a las 6 de la mañana con su traje de trabajo y cargó cubos de ranúnculos por un césped mojado sin que se lo pidieran, luego condujo a la oficina con barro secándose en sus buenos zapatos. Cuando mi furgoneta se estropeó en la autopista en julio, él fue quien vino, y nunca me hizo sentir tonta por nada de eso. Catalogaba esas cosas como una mujer construyendo un caso que estaba segura de haber ganado ya. Esa es la crueldad. Mirando hacia atrás, él estaba reuniendo el registro exacto en el que una persona cuidadosa confiaría, y yo era la persona cuidadosa. Él me propuso matrimonio en otoño en la trastienda de una pequeña tienda en River Street donde había estado mirando anillos durante meses sin decírselo. Yo tenía 30 años. Recuerdo haber pensado por primera vez en mi vida que finalmente había hecho algo bien. Hubo una persona que intentó advertirme. Su nombre era Daniel Reed. Había trabajado con Brandon en Bea Conley, y lo había conocido un puñado de veces en eventos de la industria, el tipo de hombre callado que se para al borde de la fiesta y realmente escucha.
Ese enero, unos meses antes de la boda, me pidió que nos reuniéramos para tomar un café. Casi no fui a eso tampoco. Ojalá pudiera decirte que fui con la mente abierta. Él fue cuidadoso. No acusó. Dijo que había notado cosas en la firma, cosas sobre Brandon que no podía ignorar, y que se sentiría como un cobarde si me dejaba entrar en un matrimonio sin saber que podría haber una razón para mirar más de cerca. Dijo una frase que nunca olvidé, aunque lo intenté: mereces escuchar esto antes de la boda, no después. Le pregunté si tenía pruebas. Él dijo que tenía preguntas. Y yo hice lo que me habían entrenado toda mi vida a hacer. Elegí la historia cómoda sobre la incómoda. Le dije que no era su asunto. Le conté a Brandon sobre el café y la cara de Brandon hizo algo complicado. Y luego se puso muy triste, muy gentil, y me dijo que Daniel siempre había querido lo que Brandon tenía, que esto era celos disfrazados de preocupación. Mi familia estuvo de acuerdo al instante. Mi madre llamó a Daniel un hombre amargado. Mi padre dijo: la gente así solo quiere arruinar las cosas para la gente que es feliz. Y eso fue todo. Cerramos filas alrededor de la mentira porque la mentira era más fácil. Y dejé de atender las llamadas de Daniel. He pensado mucho en por qué elegí la historia cómoda tan rápido. Y la respuesta honesta es que me habían entrenado para ello. En mi familia, la persona que planteaba la pregunta incómoda siempre era el problema, nunca la cosa a la que señalaban. Lo había visto suceder toda mi vida. Así que, cuando un hombre callado me entregó una verdad incómoda, cada instinto que tenía me dijo que lo seguro era convertirlo a él en el villano. Lo hice en una tarde. Es la cosa de la que menos orgullosa estoy en toda esta historia. Y estoy incluyendo la parte en la que estuve en un jardín un año después y le conté todo a mi hermana. Él me dejó 3 mensajes antes de parar. Un buzón de voz y 2 textos. No escuché el buzón de voz completo, pero tampoco los borré. Quiero que recuerdes eso porque resultó ser lo más importante que hice sin saber por qué. Una semana antes de la boda, me enteré. No voy a hacerte sentar en esa mañana más tiempo de lo necesario porque cuanto más dolía, menos tengo que decir al respecto. Había 2 tazas de café en la cocina de Brandon a las 8 de la mañana y solo una era suya, y la otra tenía un lápiz labial que reconocí porque se lo había comprado a mi hermana por su cumpleaños. Estuve en esa cocina y lo entendí todo y nada al mismo tiempo. Ashley lloró. Me dijo que no fue planeado. Dijo las palabras que la gente siempre dice. No fue planeado, Emily. Simplemente sucedió. Mi madre, en una hora, ya estaba usando un lenguaje más suave, ya lo llamaba un shock, ya decía que las familias perdonan, que no debía dejar que la amargura arruinara lo que aún podría ser hermoso, hermoso. La boda se canceló. Mi vida estaba por los suelos. Y mi madre estaba preocupada por lo que aún sería hermoso. Y entonces hice lo que hago. Hice las llamadas. En los días posteriores, fui yo quien canceló mi propia boda proveedor por proveedor porque nadie más lo iba a hacer. Y porque no podía soportar la idea de que un solo invitado llegara a algo que ya no existía. Llamé al catering. Llamé al lugar. Llamé al trío que iba a tocar mientras yo caminaba por un pasillo. Escuché mi propia voz mantenerse perfectamente nivelada en cada llamada. Ha habido un cambio de planes. Organicé la no boda tan cuidadosamente como había planeado la boda misma. Y cuando terminé, me senté en el estacionamiento del estudio y no sentí nada en absoluto, lo que me asustó más que el dolor. 2 semanas después, brindaron por el destino. Y luego me fui. Hice el contacto 0. Suena clínico cuando lo dices así. Contacto 0, como una instrucción médica. Lo que realmente parecía era que no cambiaba nada de mis días excepto a quien respondía. Seguía yendo a trabajar. Seguía llenando los cubos fríos. Estuve en las bodas de otras personas y las hice perfectas y conducía a casa a un apartamento que se había vuelto muy silencioso. Mi socia, Olivia, fue quien me ayudó a superarlo. Olivia Hayes había sido mi amiga desde nuestra primera temporada en el negocio, y tenía una manera de decir la verdad sin hacerla más pesada de lo que era. La semana después de la fiesta, me miró al otro lado de una sala de trabajo llena de eucalipto y dijo: «No les debes un asiento en tu mesa, Emily».
ni en la mesa grande, ni en la pequeña. No le respondí, pero lo escribí más tarde en la parte de atrás de una factura, y lo guardé. La noche más difícil de ese primer mes no fue la fiesta. Fue un sábado de junio, una boda que había reservado un año antes, cuando aún suponía que para entonces yo misma sería una novia. La pareja era gentil el uno con el otro. La luz a través de los robles era de las que no se pueden planear. Y cuando el padre de la novia se levantó para dar su brindis, miró a su hija como si fuera la única persona que le hubiera importado. Y tuve que salir al refrigerador de flores y quedarme en ese aire frío y húmedo hasta que mi pecho se aflojó lo suficiente como para dejarme volver a entrar. Terminé la noche. Siempre terminaba la noche. Luego conduje a casa y me senté en mi cocina con el pulgar sobre el nombre de mi madre en mi teléfono porque deseaba tanto que la única persona que se suponía que debía decirlo me dijera que todo estaría bien. En cambio, puse el teléfono en un cajón. Esa fue la noche en que comprendí que el contacto cero no era un castigo que les estaba infligiendo. Era un muro que finalmente me permitía construir. Había una caja que no podía abrir. Estaba en el estante superior de mi armario y contenía la carpeta. Cuando planificas bodas para vivir, planificas la tuya como una tonta con pestañas y muestras de tela y una línea de tiempo al minuto. Tenía una carpeta entera para la boda que nunca sucedió. Había una pestaña que decía votos con mi propia letra y estaba vacía. Porque había querido esperar hasta la última semana para escribirlos para que fueran verdaderos. Me dije que poner la carpeta en el estante alto era un cierre. No lo era. Era solo un estante. Me llevó hasta ese verano a hacer lo único de lo que más me avergonzaba no haber hecho. Le envié un mensaje de texto a Daniel Reed. Me senté con el cursor parpadeando durante mucho tiempo porque disculparme significaba admitir que había sido parte de la máquina que lo llamó mentiroso. Finalmente escribí, intentaste decírmelo. No escuché. Lo siento. Luego dejé el teléfono como si estuviera caliente. Respondió en 4 minutos. No dijo, te lo dije. No dijo nada parecido. Dijo, siento haber tenido razón. No es la forma en que quería tener razón. Y luego, 1 minuto después, una línea más que me atravesó como agua fría. Por si sirve de algo, comenzó mucho antes de esa semana. Mucho antes de esa semana, lo leí 3 veces y hice lo que hago, lo que se me da bien. Empecé a contar hacia atrás. Quiero contarte sobre Daniel porque si no lo hago, esta próxima parte sonará como si me hubiera enamorado de otro hombre para escapar del primero. Y eso no fue lo que pasó. Me importa que entiendas la diferencia. Daniel me había advertido a un costo real. Cuando Brandon lo pintó como celoso, no se quedó dentro de nuestro pequeño círculo. Lo siguió en la firma. En pocos meses, Daniel ya no estaba en Beacon. Expulsado discretamente de la forma en que la gente es expulsada cuando un hombre muy querido decide que son un problema. Para cuando le envié un mensaje de texto, él se había reconstruido solo. Una pequeña práctica independiente, su nombre en la puerta. Ellis Evaiseri. Había guardado cada registro de esos días. No por despecho, me dijo, sino porque cuando te han llamado mentiroso una vez, aprendes a guardar los recibos para la próxima vez que alguien te pregunte. Nos reunimos para tomar un café de nuevo, esta vez en mis términos. Le pregunté por qué se había molestado en advertir a una mujer que apenas conocía cuando le costó todo y no le dio nada. Nunca se trató de quererte, dijo. Lo dijo llanamente, como un hecho, no como un rechazo y no como una excusa. Se trataba de que no merecías una mentira. Le creí. Por primera vez en más de un año, le creí a una persona por completo. Y no me había dado cuenta de lo mucho que había estado conteniendo la respiración hasta que la solté. Fuimos despacio. Necesito que sepas que fue despacio porque el cronograma es el punto clave. Él no irrumpió. Él no arregló mi vida. Empezamos a trabajar cerca el uno del otro como lo hacen las personas en industrias adyacentes. Y él era el tipo de estabilidad que no se anuncia. Me ayudó a desenredar un mal contrato con un proveedor y luego se fue cuando el trabajo estaba hecho. Nunca me preguntó qué me había hecho mi familia. Simplemente hizo espacio y esperó a ver si yo daba el paso.
Hubo una noche en que llovió mucho y nos sentamos bajo el toldo fuera de mi estudio y le dije que no estaba lista, que podría no estar lista por mucho tiempo. Él dijo, podemos ir tan despacio como necesites. No me voy a ir a ninguna parte. Y luego hizo lo que me hizo confiar en él. Lo decía en serio. No lo puso a prueba. No se puso de mal humor. Simplemente siguió apareciendo a la velocidad que yo podía soportar. No fuimos perfectos. No quiero que suene como un santo porque los santos son aburridos y no son reales. Hubo un periodo ese otoño en el que me retiré sin ninguna razón que él se hubiera ganado. Él me tendió la mano sobre la mesa una noche y yo me encogí. Un encogimiento real. Y me avergoncé tanto de ello que le dije que tal vez él merecía a alguien que no estuviera arrastrando un año destrozado. Él no me lo discutió. Él dijo, no eres demasiado. Solo eres temprana, y luego me dio espacio para ser temprana. Un mes después, fui yo quien se acercó primero. También hubo un desacuerdo real, del tipo que te dice quién es una persona. A medida que empecé a encontrar cosas, quise seguir investigando, y él pensó que debería proteger mi propia paz y dejar el pasado enterrado. No gritamos por ello. Simplemente nos sentamos con el hecho de que lo veíamos de manera diferente. Y él dijo, es tu historia, Emily. Tú decides cuánto de ella desentierras. Yo estaré aquí de cualquier manera. Un hombre que podía discrepar conmigo sin necesidad de ganar. Ese fue el momento, si soy honesta. No la lluvia, no las flores, ese. Y antes de que siquiera fijáramos una fecha, tomamos una única decisión juntos, sentados en el suelo del estudio sobre comida para llevar barata. Decidimos que nuestra boda sería pequeña y honesta y que no habría nadie en esa habitación que alguna vez nos hubiera hecho sentir como un problema a ser manejado. Fue la primera lista de invitados que construí por sustracción y me sentí más ligera por cada nombre que dejé fuera. Pero esa frase suya seguía regresando. Empezó mucho antes de esa semana. Una noche saqué el buzón de voz que nunca había terminado de escuchar, el de ese enero. Me obligué a escuchar los 41 segundos completos. Y cerca del final, había una frase que había pasado por alto la primera vez porque había dejado de escuchar en el momento en que se puso incómoda. Pregúntale dónde estuvo en octubre, decía la voz grabada de Daniel. No el mes pasado. Octubre. Octubre. Mi compromiso había sido en octubre. Yo había estado en una tienda en River Street eligiendo un anillo. Y en algún lugar de la ciudad, aparentemente algo más ya había estado sucediendo durante mucho tiempo. Abrí mis viejas fotos. Aún no sabía qué buscaba. Solo sabía que la historia que me habían contado tenía un agujero, y nunca en mi vida he podido dejar un agujero solo. Lo primero que desveló la historia no fue dramático. Así suele ser. Olivia había tomado fotos en una boda en la que ambas habíamos trabajado, una grande en una plantación convertida en lugar de eventos a las afueras de la ciudad. Todavía las tenía en una carpeta compartida, cientos de ellas, y enterrada entre las fotos de la multitud había una con Brandon en ella. Y Ashley cerca, con su mano en la parte baja de su espalda de una manera que no es como se para uno al lado de la hermana de su novia. La foto tenía una fecha. Era más de un año antes de la mañana en que encontré las tazas de café. Me quedé con eso por un tiempo. Una foto. Se podía explicar si querías explicarla. Y durante aproximadamente una hora lo intenté porque una parte de mí todavía quería que la versión más pequeña y más fácil de sobrevivir de mi vida fuera la verdadera. Una hermana y un novio de pie cerca en un evento concurrido. La gente se para cerca, pero yo hago esto para vivir. Leo habitaciones y leo la letra pequeña de cómo la gente sostiene sus cuerpos. Y hay una diferencia entre la forma en que un hombre se para junto a la hermana de su novia y la forma en que un hombre se para junto a una mujer a la que no debería estar tocando. Su mano conocía su espalda. Esa fue toda la frase en una fotografía. Pero ya no quería la versión pequeña. Quería la verdad, costara lo que costara. Entonces recordé el vestido. Le había quedado tan bien. Esa noche en las escaleras, le había quedado a Ashley como si fuera suyo. Fui a la boutique donde me habían hecho los arreglos, una pequeña tienda a la que había enviado a 100 novias a lo largo de los años, y le hice a la costurera una simple pregunta.
¿Mi vestido alguna vez había sido alterado para alguien más? Ella se quedó en silencio, como se queda la gente cuando ha estado guardando algo. Revisó su libro y lo giró para que yo pudiera ver. Y ahí estaba, a mediados de marzo, 6 semanas antes de que yo me enterara de algo. Mi vestido traído, ajustado y dobladillado a un conjunto de medidas diferentes. Las medidas de mi hermana. Tu hermana lo trajo, dijo la costurera, dijo que tenía una llave de la casa de tus padres. Dijo que el vestido estaba guardado allí. Me dijo que era una sorpresa y que lo mantuviera en secreto. Mantenerlo en secreto. Incluso había una pequeña nota al margen de su libro. Mantener en secreto. Estuve en ese mostrador por un momento e hice la aritmética en voz alta en mi cabeza. A mediados de marzo, encontré las tazas de café la tercera semana de abril. 2 semanas después de eso, mi hermana bajó una escalera con un vestido que le quedaba como si hubiera sido hecho para ella. Y todos lo llamaron una sorpresa, y mi madre lo llamó destino. Pero un vestido no se ajusta y se dobla a un nuevo cuerpo en una tarde por capricho o por pena. Se hace con anticipación por alguien que ya sabe que lo va a usar. 6 semanas antes de que simplemente sucediera, mi hermana ya se estaba probando para mi vida. Y la única forma en que ese plan funciona, la única forma en que todo funciona, es si todos los involucrados estaban seguros de que la boda se derrumbaría. Nunca me di cuenta porque se derrumbó antes de que yo hubiera vuelto a usar el vestido. Contaban con eso. Contaban con el colapso. Quiero parar aquí un segundo porque te he contado mucho y creo que puedes sentir hacia dónde va esto. Antes de mostrarte lo que encontré después, dime algo. Si resultara que mis padres lo sabían todo el tiempo, ¿sería eso peor para ti que la propia traición? Deja tu respuesta abajo. Realmente quiero saberlo porque lo que encontré después fue sobre el dinero y el dinero lo cambió todo. Cuanto más profundizaba, menos parecía una historia de amor y más parecía un plan. Me puse en contacto con una tercera persona de Beacon Lee, un hombre llamado Michael Thompson que había trabajado junto a Brandon y Daniel. Daniel lo había mencionado una vez con cuidado, de la forma en que se menciona a alguien que no quieres arrastrar a tu problema. Michael accedió a reunirse conmigo. Estaba nervioso. Siguió girando su taza de café en un círculo lento todo el tiempo que hablamos. Michael confirmó que la aventura había estado ocurriendo durante casi 2 años. Él lo había visto. Más que eso, me dijo algo que me heló el estómago. Cuando Daniel había planteado sus preocupaciones, Brandon no solo lo había llamado celoso ante mí. Se había asegurado de que Daniel perdiera su trabajo por ello. Michael había visto a un buen hombre ser destruido silenciosamente por decir una verdad que nadie quería. No solo te mintió, dijo Michael, hizo que despidieran a Daniel por decir la verdad y yo lo dejé pasar porque necesitaba mi sueldo. Me sentí mal por eso durante 1 año. Quiero ser clara sobre cómo sabía lo que sabía porque en algún momento de ese año me hice la promesa de que nunca me convertiría en una persona que afirma cosas que no puede respaldar. Cada pieza de esto tenía una fuente. La duración del romance vino de Michael, que lo había visto con sus propios ojos, y de una fotografía con una fecha grabada en su esquina. El despido vino de Michael y del propio registro cuidadoso de Daniel. No estaba adivinando nada de esto. Estaba montando las piezas. En la pared trasera de mi estudio, detrás de una cortina que podía correr cuando llegaban los clientes, construí una línea de tiempo con fichas. Y detrás de cada ficha había un recibo. Durante semanas, añadí una ficha a la vez, y me sentaba frente a esa pared en la oscuridad después de que todos se iban y observaba cómo la forma de la cosa se volvía más clara, más fría y peor. Luego deslizó una cosa más sobre la mesa, figurativamente, en la forma en que bajó la voz. Dijo, hay algo sobre el dinero que deberías saber. Brandon no solo gestionaba las carteras de extraños. Gestionaba el dinero de mis padres. Una gran parte de él, alrededor de $310,000, la mayor parte de la jubilación de mi padre y los ahorros de mi madre, todo sentado en cuentas que Brandon controlaba. Michael lo dijo llanamente, la cuenta de tus padres es una de las cuentas personales más grandes que tiene. Perderte a ti no le costaba nada. Perder esa cuenta le habría costado todo. Y ahí estaba.
La palabra destino finalmente tuvo sentido para mí porque nunca había significado destino en absoluto. Había significado mantener al hombre que tenía nuestro dinero en la familia, sin importar a qué hija tuviéramos que entregarle. Necesito que entiendas lo que eso me hizo porque la aventura en sí misma casi podía archivarla como dos personas egoístas tomando una decisión egoísta. La gente hace eso. Es ordinario y es feo y podría haber sobrevivido a ello solo como eso. Esto era diferente. Esto era mi madre y mi padre en una mesa de cocina. Había desayunado 10.000 veces decidiendo que su jubilación valía más que toda la vida de su hija. La debilidad la habría perdonado. La debilidad es humana y yo he sido débil. Esto no era debilidad. Esto fue una decisión tomada con los ojos claros y luego envuelta en la palabra más suave que poseían para que nadie, y menos yo, pudiera llamarla alguna vez lo que era. Había una cosa más, y fue la que más tiempo me costó aceptar. Olivia, revisando viejos mensajes grupales en los que mi madre la había agregado una vez para la logística de la boda, encontró una captura de pantalla que había guardado y olvidado. En un hilo antes de la fiesta, antes de que la boda fuera incluso públicamente cancelada, mi madre había escrito una frase. Llamémoslo destino y hagamos que todos sigan adelante. Antes. Había usado la palabra antes. No había reaccionado a la traición. La había guionizado. Y en un mensaje separado, uno que mi madre le había enviado a mi hermana y mi hermana aparentemente había capturado en algún momento de inseguridad y luego, en las consecuencias, me lo mostró a mí misma. Mi madre había escrito, él se encargará de esta familia. No dejes que se escape. No dejes que se escape. Eso no es una madre consolando a una hija con el corazón roto. Eso es una madre cerrando un trato. Finalmente entendí lo que cuidar de esta familia siempre había significado. Nunca había significado amor. Había significado dinero. Mis padres no se habían visto envueltos en algo más grande que ellos. Lo habían sabido. Lo habían sabido durante meses. Y me habían dejado caminar hacia una boda con un hombre que sabían que ya se había ido porque su partida se habría llevado su jubilación con él. Cuando la aventura salió a la luz, no se afligieron por mí. Dieron un giro. Le entregaron a mi hermana para que la cuenta permaneciera en la familia y llamaron a toda esa fea aritmética destino. Me senté en mi estudio esa noche con las luces apagadas durante mucho tiempo. Podría haber hecho muchas cosas con lo que tenía. Podría haberlo quemado todo. Daniel, cuando le conté todo, dijo algo que he conservado desde entonces. No tienes que quemarlo todo, dijo. Solo tienes que dejar de proteger su versión. Así que tomé una decisión. No iba a demandar a nadie. No iba a hacer un espectáculo. Reuní todo lo que había encontrado, la foto, el registro de la alteración, los mensajes, en un solo sobre, y lo puse en un cajón, no como un arma, sino como la verdad guardada por si alguna vez alguien volvía a decirme que lo había imaginado. Y luego, meses después, Daniel me pidió que me casara con él. Me lo pidió de la manera menos dramática posible, que es como supe que era real. Sin multitudes, sin vídeo, sin anillo escondido en el postre. Estábamos sentados en el suelo de mi estudio rodeados de centros de mesa para el sábado de otra persona. Y él dijo, me gustaría pasar mi vida demostrando que el hombre fue la excepción y no la regla. Dije que sí antes de que terminara la frase. Planifiqué nuestra boda yo misma. La gente piensa que es extraño, una organizadora de bodas planificando la suya, pero era lo contrario de extraño. Fue la primera vez en más de un año que me sentí yo misma. Sé exactamente cuánto tiempo lleva construir una buena boda. Y con mis proveedores, mi gente, construí la nuestra en poco más de 3 meses. No un espectáculo. 120 personas que realmente nos amaban en un jardín y un espacio de almacén en el que había trabajado una docena de veces. Iluminado como siempre había querido que se iluminara mi propia noche. No fue sin esfuerzo, y me alegro de que no lo fuera porque sin esfuerzo habría parecido la vida de un extraño. A 3 semanas, el catering que había usado durante años se rompió un tobillo y me llamó medio en pánico. Y en lugar de entrar en espiral, me senté en la mesa de la cocina con Daniel y un bloc de notas legal, y lo resolvimos en 1 hora juntos, pasándonos el bloc de notas.
Esa fue toda la diferencia justo ahí en una pequeña crisis ordinaria. La última vez que había planeado una boda, había resuelto cada problema sola y lo llamaba amor el que nadie me ayudara. Esta vez, alguien buscó el blog. Elegimos las lecturas juntos. Discutimos alegremente sobre la disposición de los asientos durante 20 minutos y luego llegamos a un acuerdo. Fue lo más normal del mundo, y me desarmó un poco lo normal que era. No envié una invitación a mi familia. Ni a mi madre, ni a mi padre, ni a Ashley. Olivia me preguntó si estaba segura, y yo dije, si se enteran, es asunto suyo, pero no les voy a dar un asiento. Se sintió menos como venganza y más como finalmente entender la frase de Olivia sobre la mesa. Sin embargo, esto es lo que ocurre en una ciudad de bodas. La noticia viaja. Y unas semanas antes de la boda, una florista con la que había trabajado durante años me llamó un poco incómoda y me dijo que Brandon la había llamado. Había estado preguntando, aparentemente con mucha insistencia, si era cierto que me casaba con un hombre llamado Daniel Reed. Se quedó en silencio cuando dije el nombre, me dijo ella. Luego me dio las gracias y colgó. Fue extraño, Emily. Fue extraño. Si mi boda no significaba nada para él, ¿por qué el nombre del novio lo dejó en silencio? Más tarde me enteré por Ashley misma lo que sucedió a continuación. Brandon le rogó que no fuera. No explicó. Simplemente dijo una y otra vez, por favor, no vayas a su boda. Confía en mí en esto, confía en mí. Era la misma frase que me había usado a mí cuando confiar en él fue el error de mi vida. Ashley me dijo que ella interpretó su ruego como control. Como un hombre que no quería que su esposa le echara sal en la herida en la noche de su ex. Y Ashley, que había pasado toda su vida segura de que ella era la que ganaba, no podía soportar no saber a qué le tenía tanto miedo en lo que ella llamó, y la cito, su pequeña boda. Así que decidió venir sola para ver con quién me había conformado. La noche de mi boda era cálida y fría. Estaba en una pequeña habitación junto al jardín con un vestido sencillo que había elegido solo para mí. Y Olivia me apretó la mano y dijo, esta noche es tuya. Cada segundo de ella. Le creí. No vi a Ashley entrar. Me enteré después de que la puerta de atrás se abrió por 3 personas diferentes. La forma en que uno junta las piezas de una historia. Pero sentí que la sala cambiaba. Hay un silencio particular que no es paz. Había estado en suficientes habitaciones para saber la diferencia. Había pasado la última hora antes de la ceremonia haciendo lo que siempre hago, que es el pequeño trabajo invisible, enderezar un camino, mover una silla 2 pulgadas, verificar que la luz llegara al pasillo como había planeado. Eso me daba estabilidad. Y debajo de esa estabilidad había algo que no le había dicho a nadie, ni siquiera a Daniel, y era que una parte tranquila de mí se había estado preparando exactamente para esto. La palabra viaja en una ciudad de bodas. Lo había sabido, de la forma en que uno sabe, que había una posibilidad de que ella viniera. Había decidido semanas antes que si venía, no orquestaría nada. No la emboscaría. Simplemente dejaría de proteger la versión de los acontecimientos que me había costado la vida y dejaría que la verdad estuviera en la habitación con nosotros y que ella misma se topara con ella. Esa fue la única preparación que hice. No fue una trampa. Fue simplemente el fin de mi silencio. Ella había venido vestida con sus mejores galas, para ser mirada, y se había parado al fondo, escaneando el frente de la sala en busca del novio, lista, creo, para sentir lástima por mí. Solo puedo decirte lo que dijo más tarde y lo que vieron una docena de personas. Estaba sonriendo con esa sonrisa de actuación, la que había usado al bajar la escalera un año antes. Y luego Daniel se giró hacia el pasillo y ella vio su rostro. Se le fue el color. Alguien que estaba cerca de ella dijo que extendió la mano y agarró el respaldo de una silla. Dijo una palabra en voz baja, lo suficientemente fuerte como para que la gente a su alrededor la escuchara, él. Porque en ese primer segundo pensó que entendía. Pensó que me había casado con el mentiroso, el hombre celoso que había intentado arruinar a Brandon. Por un aliento de suficiencia, creo que incluso volvió a sentir lástima por mí. Y luego, justo después, llegó una comprensión más fría porque recordó a Brandon suplicándole, confía en mí, no vayas.
Y finalmente comprendió que él no la había estado protegiendo a ella en absoluto. Él se había estado protegiendo a sí mismo. Entendió una cosa de pie al fondo de mi boda. No tenía idea de que había 3. Te voy a contar lo que pasó después con cuidado porque es la parte que todo el mundo se equivoca cuando lo imagina. Imaginan gritos. Me imaginan finalmente desahogando un año de rabia en un suelo de mármol. Eso no fue lo que pasó. Lo que pasó fue más silencioso y le costó más. Ashley no pudo contenerse. Fue ella quien hizo la escena, no yo. Dio unos pasos por el lado del jardín y con una voz brillante y frágil, lo suficientemente fuerte como para que se oyera, dijo, ¿sabes quién es, verdad? Sabes que intentó destruir a Brandon. Es un mentiroso, Emily. La música vaciló. La gente se volvió. Y Daniel, al frente, no se inmutó. Ya lo habían llamado mentiroso delante de gente importante. Lo había superado. Simplemente la miró fijamente y no dijo nada porque no tenía que hacerlo porque de 3 filas atrás un hombre se puso de pie. Michael Thompson. Lo invité, dijo en el silencio sin dramatismo. Él no estaba celoso. Tenía razón. Yo estuve allí. Eso fue todo. Sin papeles, sin carpeta, sin actuación. Un testigo de pie diciendo una verdad en voz alta por primera vez en su vida. Vi lo que eso le hizo a la habitación. Estas eran mi gente, en su mayoría, y la de Daniel, y algunos de ellos conocían la forma de la vieja historia, la de un hombre celoso que había intentado sabotear a una pareja dorada. Vi cómo esa historia se desmoronaba en tiempo real en 100 caras, como un decorado se desmorona entre bastidores, silenciosamente y de golpe. Ashley también lo sintió. Se le veía sentir como el suelo de la habitación se inclinaba lejos de ella. Ashley se rió una vez demasiado fuerte. Eso no prueba nada, dijo. Y luego se acercó como nuestra familia siempre recurre a la herramienta más antigua que poseemos. No hagas esto aquí, me dijo. Ahora más bajo. Piensa en la familia. Piensa en la familia. Lo dijo sin siquiera saber que lo estaba diciendo. Las mismas palabras que usaba mi madre. Las mismas palabras que mi padre quería decir cuando me dijo que siguiera adelante. Por un segundo, me quedé mirándola. Mi hermana pequeña de pie en un jardín diciéndome que protegiera a las personas que nunca me protegieron. Le respondí con calma. Había tenido un año para estar tranquila. Entonces explica el vestido, le dije. Ella se detuvo. Te probaste mi vestido 6 semanas antes de que, accidentalmente, te enamoraras, dije. No levanté la voz. No lo necesitaba. Mi nombre todavía está cosido dentro. Todavía está ahí, Ashley. ¿Sobre el corazón? Ella no me preguntó de qué estaba hablando. No dijo pruébalo. Ella dijo, y así supe que era verdad hasta lo más profundo. ¿Cómo sabes eso? La palabra destino murió en el aire entre nosotras. Esa pregunta me lo dijo todo. Una persona inocente pregunta qué quieres decir. Una persona que se ha estado mintiendo a sí misma pregunta cómo te enteraste. Mi hermana acababa de decirme, sin querer, que una parte de ella había conocido la forma de esto durante mucho tiempo y había elegido, como toda nuestra familia siempre elegía, no mirarlo directamente. Podría haberme detenido ahí. Tenía todas las razones para hacerlo. Pero ella había venido a mi boda para sentirse superior. Y decidí que se iría con la verdad en su lugar. Toda la forma de ello. Porque ya no quería ser la única persona en nuestra familia que tuviera que cargarlo. Él no te eligió a ti, dije. Mamá te eligió en el segundo en que dejé de ser útil. Pregúntale quién le dijo que mantuviera la cuenta. No lo grité. Lo dije de la manera en que dices algo que sabes desde hace mucho tiempo. Y luego le di la única frase que había llevado en mi pecho durante un año. La de un mensaje de nuestra propia madre. Cuida de esta familia. Eso es lo que le escribió ella. No eras la historia de amor. Eras la forma en que mantuvieron el dinero. Lo vi aterrizar. Vi a mi hermana hacer las cuentas que nunca se había permitido hacer.
Los 2 años, las pruebas, la cuenta. La palabra destino desplegada antes de que la boda se enfriara. La vi entender que no me había ganado. Había sido usada igual que yo, solo que desde un ángulo diferente. Y por primera vez en su vida, cuando el suelo se abrió bajo ella, no había nadie en nuestra familia para atraparla. Nuestros padres no estaban en ese jardín. Ella había venido sola. Ella había insistido en ello. La habitación estaba en silencio. Mi padre no estaba allí para escucharlo, pero sus palabras sí. Así que las dije en el silencio. Para mí, no para él. Mi padre me dijo que siguiera adelante para que pudieran mantener su dinero a salvo, dije. Finalmente lo hice. Solo que no de la manera en que él quiso. En algún lugar detrás de mí, un vaso tocó una mesa demasiado suavemente. Y alguien, un invitado que apenas nos conocía, dijo en voz baja y atónita, ellos lo sabían. Todo el tiempo. Nadie aplaudió. Esa es la parte que más recuerdo. Cuando brindaron por el destino, 40 personas aplaudieron. En mi jardín, el silencio era mío, y nunca había oído nada tan fuerte. Si alguna vez has tenido que dejar de esperar una disculpa que nunca iba a llegar y elegir tu propia paz, en cambio, cuéntame el límite que finalmente mantuviste. Leo a todos y creo que las personas que necesitan escucharlo lo encuentran en los comentarios. Le di la espalda a mi hermana. No para ser cruel porque había terminado de mirar en esa dirección. Miré a Daniel y le tomé la mano y dije lo único que quedaba por decir. Tú lo llamaste destino, dije lo suficientemente fuerte para la habitación, lo suficientemente tranquila para mí. Yo lo llamo una elección, y esta noche estoy haciendo la mía. Le pedí al oficiante que continuara. Detrás de mí, oí los tacones de mi hermana en la piedra, moviéndose hacia la puerta por la que había entrado sola. No la vi irse. Tenía un matrimonio que empezar. Desearía poder decirte que las consecuencias fueron ruidosas y satisfactorias, que el cielo hizo algo. No fue así. Las consecuencias en la vida real son silenciosas y lentas, y caen sobre las personas que las merecieron, una por una. Ashley dejó mi boda sola y condujo a casa con un marido que le había rogado que no fuera, y ahora tenía que explicar por qué. Sé algo de lo que pasó entre ellos porque en las semanas siguientes, me dejó un mensaje de voz que nunca respondí. Su voz era pequeña de una manera que nunca le había escuchado. ¿Lo sabías todo este tiempo?, preguntó y luego, más suave. Nadie me está diciendo la verdad. Lo escuché una vez y lo borré. No por despecho porque por una vez en nuestras vidas, la persona que esperaba que alguien viniera a salvarla era ella. Y no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Y lo que es más importante, nada que le debiera. Ella giró su anillo a la luz, me imagino, como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Por una vez, nadie vino. No, ella había construido toda su vida sobre una única certeza, que hiciera lo que hiciera, la familia la rodearía y lo arreglaría. Contaba con eso como se cuenta con que el suelo esté ahí. Y finalmente había hecho algo que nuestros padres no podían manipular, porque manipularlo habría significado admitir lo que habían intercambiado y por qué. Así que se quedaron en silencio con ella también. Más tarde me enteré de que se había mudado a una habitación libre en la casa de nuestros padres, y que los tres se sentaban en esa casa, sin hablar de lo único que todos sabían. Esa es su propia especie de sentencia. No se lo deseé. No tuve que hacerlo. Brandon perdió lo que había construido todo, que era la historia. Un hombre así vive de su reputación, y en un negocio tan pequeño y alimentado por el chismorreo como el nuestro, la historia se volvió contra él rápidamente. Los clientes se van cuando la historia se quiebra. Daniel lo dijo mejor, sin ningún rencor. Él construyó toda su vida sobre una versión de los acontecimientos. Las versiones no tienen peso. Lo primero que abandonó a Brandon fue el dinero con el que se había casado porque mi padre, cuando finalmente entendió lo que me había cambiado, retiró sus cuentas. $310,000 salieron por la puerta. Y el matrimonio que Brandon había arreglado para mantenerlo cerca de repente no tenía razón de existir. No le hice nada a Brandon, y quiero que eso quede registrado. Nunca envié el sobre. Nunca llamé a su empresa. Nunca publiqué una palabra.
Todo lo que le pasó, él mismo lo había construido años antes, el día que decidió que un buen hombre podía ser sacrificado para proteger una mentira. Michael, una vez que dijo la verdad en voz alta en mi boda, descubrió que no podía parar, y también lo dijo en otras habitaciones. El nombre de Daniel volvió a estar limpio discretamente en los lugares donde había estado sucio, y la versión de Brandon que todos habían creído simplemente dejó de ser la versión que nadie repetía. Eso es todo lo que hace falta. Al final, la gente deja de repetirte. Mi madre perdió lo único que había pasado toda su vida protegiendo, que era el control de la historia. La noticia corrió, como suele hacerlo, a través de Ashley, a través de los invitados, a través de las pequeñas bocas de un mundo pequeño. Las invitaciones que solía recibir fueron menos. Los amigos que solían llamar para chismear encontraron a otras personas a quienes llamar. Nunca admitió nada, y no esperaba que lo hiciera, porque admitirlo le habría exigido sostener en sus propias manos el peso real de lo que había elegido, y había pasado 30 años asegurándose de no tener que hacerlo. La vi una vez, meses después, por accidente, ambas buscando el mismo estante de cintas en una tienda de manualidades, de todos los lugares ordinarios. Me miró con la vieja dureza en su rostro y dijo, «¿Humillaste a esta familia?» «No», dije. «Tú lo hiciste. Yo solo dejé de ocultarlo por ti». Ella quería una disculpa. No me quedaba ninguna que darle. Ya se las había dado todas, toda mi vida por adelantado. Y yo estaba fuera. Mi padre fue el que me sorprendió un poco. No se defendió. Aproximadamente un mes después de la boda, me envió un mensaje desde el mismo número que una vez me había enviado 2 palabras en una entrada. Este era más largo. Me equivoqué, decía. Debí haberte protegido. Sigo pensando en el día que te dije que siguieras adelante, y no puedo hacer que encaje bien. Ya había retirado su dinero de Brandon entonces. Preguntó si podíamos hablar. No respondí de inmediato. Esa es la parte de la que quiero ser honesta porque creo que nos enseñan que el buen final es el perdón. Rápido y limpio. Y ya no lo creo. Un arrepentimiento un año tarde sigue siendo arrepentimiento. Es mejor que nada. Y no digo eso para ser cruel. Pero no es lo mismo que haber sido protegida cuando importaba. Y no iba a permitir que nadie, incluyéndome a mí, mezclara esas dos cosas solo porque finalmente se habían sentido incómodas. Esperé 3 semanas. Luego me reuní con él una vez en un restaurante en terreno neutral porque no estaba lista para tenerlo en mi casa y no estaba segura de si alguna vez lo estaría. Parecía más viejo. No buscó excusas, lo cual era nuevo. Dijo, lo sabía, Emily, no todo, pero lo suficiente. Y te dije que siguieras adelante porque era más fácil para mí que hacer algo difícil. Fue la frase más honesta que mi padre me había dicho, y no arregló nada. Y también se lo dije. Le dije que estar arrepentido y ser aceptado de nuevo eran 2 puertas diferentes, y que él solo había llamado a la primera. Dijo que entendía. Creo que por primera vez en mi vida, realmente lo hizo. Lo que conservé es la parte de la historia de la que estoy más orgullosa, y es la parte que no contiene ninguna confrontación en absoluto. Ni el jardín, ni la verdad. Finalmente lo dije en voz alta. Esta es la parte tranquila. Después de conservar mi estudio. Conservé los 6 años de madrugadas y cubos fríos y los días más felices de otras personas. Y dejé de resentir cada uno de ellos porque habían sido lo que me sostuvo cuando nada más lo hacía. Conservé a Olivia, que ha estado a mi lado en cada temporada difícil de esto. Conservé a Daniel, quien nunca me hizo sentir que los escombros de los que había salido eran una carga. Y conservé algo más difícil de nombrar. Dejé de esperar a ser elegida. Había pasado 31 años creyendo que si era lo suficientemente buena, lo suficientemente callada, lo suficientemente útil, mi familia finalmente se daría la vuelta y me elegiría. De pie en ese jardín, comprendí que nunca lo harían. Y que la libertad no estaba en hacer que lo hicieran. La libertad estaba en dejar de esperar. Una noche saqué el sobre con los recibos del cajón, la foto y el registro de la alteración y los mensajes, y no lo tiré, y no lo envié a ninguna parte. Simplemente lo puse en una caja, cerré la caja y la coloqué en lo alto de un estante.
Una prueba que ya no necesitaba, guardada solo para que nadie más me dijera que me lo había inventado. Unas semanas después de la boda, una tarde normal, Daniel y yo estábamos en nuestra cocina. Las ventanas estaban abiertas al jardín. Había 2 tazas de té en el mostrador, y pensé, sin razón y por todas las razones, en 2 tazas de café en una cocina que había terminado con una vida mía. Es extraño lo que sana y lo que no. Esa mañana me había destripado. Esta simplemente se sentía como un martes, y un martes, resulta, es su propio tipo de milagro. Olivia todavía viene la mayoría de los domingos. Se levantó en mi boda y lloró más fuerte que yo. Y ahora es lo más parecido a la familia que elijo a propósito, que es el único tipo en el que confío. Eso es lo que nadie te dice sobre alejarte de las personas que se supone que te aman. El espacio no se queda vacío. Se llena con las personas que realmente lo hacen. Los que buscan el blog legal. Los que dicen la verdad suavemente. Los que aparecen a la velocidad que puedes soportar. No perdí una familia. Cambié la que me tocó por una que construí, la segunda es más cálida y fue más difícil de conseguir y es mía. Ya no tienes que cargar con nada de eso, dijo Daniel. No me estaba mirando cuando lo dijo, que es como supe que lo decía como verdad y no como consuelo. Todavía había una cosa en el estante superior del armario. La carpeta. La había dejado allí durante todo. La caja que no pude abrir. Esa noche la bajé y me senté con ella en el suelo de la cocina y la abrí. Las pestañas todavía estaban allí con mi vieja letra. Las muestras de tela. La página en blanco marcada a votos. Los votos que nunca había escrito porque había querido que fueran verdaderos. Pasé el pulgar por esa página en blanco por un tiempo, y luego comprendí que no tenía que tirarla para ser libre de ella. Había planeado ese día para un hombre que era un mentiroso, pero podía conservar la carpeta para la mujer que había aprendido a la fuerza a confiar en sus propios ojos. Deslicé una foto de nuestra boda real en la parte delantera, justo sobre la página en blanco marcada a votos. Y la cerré y la volví a poner en el estante. Mío, elegido, hecho. Mis padres lo llamaron destino. Mi madre lo dijo con champán mientras mi hermana llevaba mi nombre cosido en un vestido que no era suyo. Mi padre lo llamó seguir adelante en una entrada en 2 palabras mientras yo estaba sentada en un stop tratando de respirar. Ya no lo llamo ninguna de esas cosas. Lo llamo el día en que finalmente empecé a escuchar.